de la cardiovascular, la sangre. Vamos a hablar un poquito de lo que es la sangre, antes de pasar a la introducción de flebotomía. Bueno, entonces sangre, que la tenemos en este momento en pantalla, por definición, es un fluido que se mueve a través de los vasos de nuestro sistema circulatorio, el fluido. En humanos incluye plasma, que es la porción líquida de la sangre. Luego tenemos las células sanguíneas, que pueden ser rojas y blancas. Y luego tenemos fragmentos celulares que se conocen como plaquetas, que vienen de los megacariocitos. Entonces, esa es por definición lo que es la sangre. Ahora, si lo vemos en este lado izquierdo de su pantalla, vamos a ver que tenemos este tubo, el dibujo de un tubo, y tenemos dos colores en el tubo. Un color superior, amarillo, que sería el plasma, una parte media muy angosta, que sería 1%, acá se le pone, plaquetas y glóbulos blancos, y la parte inferior, color rojo, las células rojas. Entonces podemos definirlo ya en porcentaje, decir que la sangre es 55% plasma, que dijimos que era la porción líquida, y un 45% de células sólidas, que incluyen las rojas, más el porcentaje de plaquetas y glóbulos blancos, y células blancas. Acá vamos a definir que el plasma, ya solo el plasma acá, es 90% agua y 10% otros compuestos. Entre otros compuestos podemos mencionar electrolitos o iones, ions, proteínas, nutrientes, desechos y gases diluidos en ese plasma. Entonces, nuevamente, plasma acá, dijimos que es el plasma el principal componente de la sangre y dijimos que el 90% era agua. Las células rojas, vamos a ir para acá, lado inferior, son las células que nos ayudan a mover oxígeno en el cuerpo. También, en algunas ocasiones, vamos a encontrar dióxido de carbono en las células rojas. Luego tenemos las plaquetas acá, que son fragmentos pequeños que son muy importantes en lo que es el proceso de la coagulación y hemostasia de nuestro cuerpo para detener el sangrado. Luego las células blancas acá son muy importantes en la parte de defensa del sistema inmune de nuestro cuerpo y en la respuesta inmune también. No solamente es la defensa contra bacterias, sino también en procesos alérgicos. Algunas células, en específica unas células blancas, funcionan como precursores en la inflamación y en reacciones alérgicas. Las células rojas, ¿cuánto nos dura una célula roja si la rastreáramos de inicio a fin? La vida. Lo que se conoce como lifespan, 120 días. Y eso es el equivalente a 4 meses, más o menos, de que la célula es formada en la médula ósea y hasta el momento en que es separada del sistema circulatorio a través de órganos que tienen esa función, como son el vaso, que la retira. Entonces, las células, ya sea por edad, van envejeciendo o porque se dañaron en algún momento. Entonces, es ahí donde el vaso las capta. También el hígado se ha mencionado que tiene función de retirar células dañadas o envejecidas y se forman nuevas en la médula ósea. La producción de estas células rojas
está controlada por una hormona que se produce en la parte superior del riñón, la eritropoyetina, en el riñón más bien, que se produce en el riñón, pero en base a una respuesta que es baja saturación de oxígeno. Cuando eso sucede, cuando hay bajos niveles de oxígeno, es cuando el riñón produce en mayor cantidad eritropoyetina, que la libera, eritropoyetina. Ese proceso de formación de células sanguíneas se conoce como hematopoiesis. Acá se los pongo, hematopoiesis. Es una palabra que también muy frecuentemente ha sido preguntada en el examen. La formación de células sanguíneas se llama, el proceso en sí se llama hematopoiesis. Y este proceso de hematopoiesis nunca para en el cuerpo humano. Inicia desde el momento en que somos embriones, que estamos en nuestro desarrollo embrionario, y continúa a través de nuestras vidas y nos acompaña hasta nuestros últimos días. Probablemente en menor porcentaje que cuando éramos niños, pero células sanguíneas siempre se producen a lo largo de nuestra vida. Entonces, ese proceso de hematopoiesis es de inicio a fin, desde que nacemos hasta que morimos. Y la hormona eritropoyetina está de por medio. En algunos casos, cuando un paciente desarrolla una enfermedad crónica renal, puede ser que la eritropoyetina deje de producirse o se produzca en menor cantidad. Y eso es muy frecuente que vemos pacientes renales crónicos muy pálidos, con anemias bien severas, y es porque no están produciendo eritropoyetinas, pero se logra revertir el efecto si el paciente recibe en forma exógena eritropoyetina inyectada y se resuelve muy bien el problema. Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia y entender qué es una cosa y la otra. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la diferencia entre sangre completa, suero y plasma? Para decir un ejemplo. ¿Qué es qué? Por ejemplo, el suero eh, es muy mencionado y a veces uno no está muy seguro qué es el suero. El suero y el plasma, los dos vienen de la parte líquida de la sangre, que permanece ahí una vez que las células se les ha removido o separado. No necesariamente remover, digamos separemos. Entonces lo que permanece ahí puede ser suero o plasma. Pero es ahí donde la similaridad de las dos termina. O sea, ahí es la diferencia. Luego viene qué es una cosa y qué es la otra. Va, por ejemplo, acá digamos suero. Me voy a pasar al lado derecho de su pantalla. Suero es el líquido que permanece después que la sangre se coagula. Y si ustedes ven esta foto, nos vamos al fondo del tubo, del dibujo de tubo, vamos a ver que la sangre acá dice clot, está coagulada. Lo que queda de remanente sobre ese coágulo es el suero. Pero esto no pasa así por así. Aquí este suero se separó porque lo pusimos en una centrífuga. O sea, se tiene que centrifugar, aunque se forme el coágulo, si no lo separamos a altas revoluciones giratorias, no se va a separar así por así. Entonces, se formó un coágulo, le ponemos en una centrífuga, entonces obtenemos este suero. Ahora, el plasma, acá al lado izquierdo de su pantalla, podemos ver que es el líquido que permanece cuando la coagulación se previno a través del uso de aditivos. Y vamos a ver que se pueden usar diferentes aditivos, que en la otra clase se los voy a dar. Pero para mencionarles uno, heparina, puede ser. Entonces, prevenimos la coagulación con el uso de un anticoagulante y también tenemos que usar centrífuga para que esto suceda. Caso contrario, tampoco se van a separar. ¿Y por qué usamos centrífuga? Lo que tratamos de hacer es que a través del movimiento giratorio de ese tubo, pero van a unas revoluciones increíbles,
hacemos que las células más pesadas se vayan al fondo del tubo por física, por fuerzas centrífugas. Lo pesado se va al fondo y el líquido permanece acá, sobre el nivel ese. Entonces, esas son las dos diferencias que ustedes tienen que también recordar, porque se los pueden preguntar qué es suero, qué es plasma, y saberlo, ¿verdad? Suero es el líquido que permanece después que la sangre formó un coágulo, como acá, y plasma es la parte líquida que permanece cuando la coagulación se previno porque usamos un anticoagulante. Ahora, ¿qué es sangre completa? Y la vemos en esta bolsa de la derecha. Dice whole blood, sangre completa. Y hasta tiene el tipo de sangre y todo. Entonces, esta es una bolsa de sangre que tiene 450 ml de sangre completa. Entonces, ¿qué hay acá? Bueno, por definición, esta es la sangre que se sacó de alguien y no se le ha tocado nada. Es la sangre que directamente se ha extraído de una persona en los cuales ninguno de los componentes que ya mencionamos acá se le ha sustraído. Entiéndase plasma o plaquetas o lo que sea. Todo está ahí. Entonces, es sangre completa y esta es ya se previno coagulación, se centrifugó, entonces esta es sangre completa. Lo que ustedes ven en los centros de donación de sangre, cuando las personas llegan a donar sangre, es esto. Le sacan la sangre tal como la tiene y la van a evaluar por diferentes estudios para ver si no tiene enfermedades, por supuesto, ¿verdad? Ahí que ellos tienen que hacer la exclusión de muchas enfermedades, hepatitis, etcétera. Luego ya estaría sería como el screen. Ya se pasó la revisión, luego ya está apta para transfundirse a otra persona. Con los controles de calidad que amerita la ética y la ciencia médica. Bueno, ahora eso era lo que tenía de lo que es el sistema circulatorio. ¿Tienen alguna pregunta antes de que me mueva lo que es la flebotomía? Antes de empezar